Provincia de Shanxi, China, 1974. Aquí, en esta región de montañas escabrosas, al borde del desierto de Gobi, dos hermanos cavan un pozo en la granja de su familia, pero en lugar de agua, sus palas revelan una estatua de tamaño real de un soldado. Más tarde, cuando los arqueólogos excavan el lugar, descubren miles de esculturas conocidas como los guerreros de terracota, cada una con expresiones faciales increíblemente realistas. De vez en cuando, un hallazgo reescribe la historia de la arqueología. Este fue un descubrimiento de tal importancia porque mientras más se excava, más quedaba claro que no eran solo vasijas, sino que se trataba de un vasto ejército subterráneo de 6.000 soldados en posición de firme. Los guerreros de terracota son como un verdadero ejército. Se les tallaron detalles como narices y ojos, incluso arrugas o bigotes, dándoles una apariencia muy vívida. Cada guerrero de terracota por separado tiene características distintas y distintivas. Estas maravillosas estatuas de tamaño real son parte de un gigantesco complejo sepulcral subterráneo llamado el Mausoleo del primer emperador Qin. El mausoleo cubre un área de más de 2 kilómetros cuadrados y contiene numerosos palacios y cámaras bajo tierra alrededor de un túmulo funerario al centro del complejo. El túmulo en sí es más bien modesto. Tiene forma de pirámide, pero está hecho de tierra. Hoy en día está cubierto de árboles y luce muy verde, pero originalmente debió servir de base para enormes estructuras como templos. Sin embargo, el complejo funerario está algo distante del lugar donde se descubrieron los guerreros de terracota. Tanto que, al principio nadie entiende, en realidad, cómo pueden ser parte de lo mismo. Porque la sola talla del complejo no tiene precedentes. Es una asombrosa creación. La magnitud del hallazgo es difícil de describir. Hay carruajes, hay caballos. Es un complejo laberíntico entero. Y todo ello conservado intencionalmente bajo tierra, como parte, literalmente, de un inframundo. Este extenso complejo sepulcral, construido en el siglo III a.C., brindaría reposo final a Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada. Una tumba o mausoleo en China es una declaración de quién fuiste en vida. Por lo tanto, este complejo es una poderosa declaración de la importancia de este hombre. Es sorprendente que su reinado solo durara 11 años, pero en ese periodo transformó China por completo, haciéndola una nación unificada. Incluso, su nombre, China, pareciera derivar del de su posición, Qin. Así que hablamos de un sujeto sin precedente, que se consideraba a sí mismo el gobernante del mundo. Tan pronto asumió el poder, empezó a construir este complejo funerario, mediante el cual podía transportar lo conseguido, lo logrado en el mundo de los vivos, al más allá, al reino inmortal, lo que incluía posesiones materiales como tesoros y riquezas incalculables. El túmulo piramidal, erigido al centro del complejo, tiene 76 metros de altura. Los arqueólogos opinan que debajo del promontorio hay una cámara donde se ubica la propia tumba del emperador Qin. De acuerdo con las escrituras ancestrales chinas, cada detalle de la cámara fue diseñado para reflejar a la perfección los dominios del emperador. Hay un elaborado pasaje con una vívida descripción de cómo estaba diseñada la tumba. Dentro de las memorias históricas de Sima Xian, la principal característica era una representación a pequeña escala del imperio chino de la época, que incluía rutas acuáticas, ríos, océanos y demás rasgos geográficos, una réplica en miniatura. Hay una creencia en la sociedad china que se remonta a la prehistoria, de que cuando alguien muere,
pasa a otro plano de la existencia donde la vida continúa. Por eso el féretro del primer emperador se asienta en el centro de un mapa del mundo conocido, donde las ciudades son gemas y los caminos son de oro. Y encima de todo, el techo replica las constelaciones del cielo, porque las constelaciones deben verse reflejadas en el suelo. Así tenemos cielo y tierra y el emperador en el medio, todo reproducido con metales preciosos. Hasta el momento, el túmulo funerario solo ha sido excavado parcialmente, porque los arqueólogos creen que, según los relatos históricos, puede ser muy peligroso de explorar. Se cuentan las memorias históricas que la tumba en sí está contaminada por mercurio. Las representaciones de los ríos y océanos se hicieron mediante un flujo del metal líquido. Y dicho mercurio se mueve gracias a un complicado sistema mecánico de drenajes que permite una circulación permanente. En la antigua China se creía que el mercurio era una sustancia que ayudaba a una persona a alcanzar la inmortalidad. Y curiosamente, sucede que, desde 1981, se sabe que hay altas concentraciones de mercurio en el suelo alrededor del túmulo. Como la tierra circundante tiene altos niveles de mercurio, los arqueólogos están renuentes a abrir la tumba. Les preocupa que ello pueda exponer a la población local a envenenamiento por mercurio y que gran parte de las reliquias se pierdan o se dañen irremediablemente. ¿Podrán alguna vez los arqueólogos abrir de forma segura la tumba del emperador Qin Shi Huang? Nadie lo sabe. Para empezar, hay quienes opinan que el cuerpo del emperador jamás estuvo en la cámara funeraria. Los libros chinos de historia enseñan que el emperador fue enterrado en el monte Li, pero no está claro si eso implica dentro de la montaña o en un promontorio cerca de ella. Y esto es crucial, porque en la Edad Media, un historiador sugirió que el emperador en realidad estaba enterrado en una mina de jade de una montaña cercana. Así que es posible que el túmulo sea un señuelo, que él no esté ahí, y que cavar allí sería un error. Y la gran pregunta que surge es, por supuesto, entonces, ¿qué hay ahí? Solo se ha excavado una porción de la tumba, así que aún hay mucho por descubrir, y quién sabe si alguna vez será descubierto. ¿Es posible que la tumba del primer emperador de China sea un señuelo y que sus restos reposen en otra parte? Bien, de ser cierto, sería una treta muy elaborada. Y de hecho, hay otra gigantesca tumba, pero en Irlanda, con un propósito igual de misterioso porque fue diseñada para ser un puente al mundo de los muertos. Condado de Meath, Irlanda. Elevándose por sobre los exuberantes campos de la región, no muy lejos de la margen del río Boyne, se halla una de las tumbas antiguas más misteriosas del mundo, Newgrange. La enorme estructura de piedra tiene un diámetro de casi 80 metros, más que el ancho de un campo de fútbol. Newgrange es la envidia de los monumentos de todo el planeta. Lo que más escuchamos decir a los visitantes es cuánto les sorprende su tamaño. Y sí que es inmenso, ocupa aproximadamente media hectárea de terreno y se estima que el monumento contiene unas 200,000 toneladas de piedra. De acuerdo con hallazgos arqueológicos, Newgrange se construyó cerca del año 3200 a.C., lo que lo hace más antiguo que Stonehenge y que la Gran Pirámide en Egipto. Dada la absurda antigüedad de Newgrange, aún hay mucho que desconocemos sobre el pueblo que erigió esta extraordinaria sepultura. Entre los aspectos más fascinantes de Newgrange está el que se construyó antes de la edad de los metales, justo cuando la edad de piedra se acercaba a su fin. Y es difícil imaginar cómo una población tan antigua pudo levantar tal monumento, pero así lo hicieron.